Hoy a las 4 de la tarde el INDEC va a informar el índice de precios al consumidor, la inflación del mes de agosto. Gran expectativa acerca de este dato porque desde luego es una señal clara de la marcha del plan oficial, de la marcha del plan económico de Javier Milei. Vamos a estar hablando de esto con el analista Lucas Caratini, analista de BAPSA de Buenos Aires Valores. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un gusto, como siempre, estar acá conectado con vos. Bueno, contame qué esperás para esta tarde. El número no tiene tanta sorpresa, pero sí qué puede haber detrás de ese número. Digamos, qué se puede entrever del resultado que puede dar la inflación de agosto. Bueno, a ver, yo te diría que como primer punto, como siempre, tenemos previo el dato de lo que es la ciudad de Buenos Aires, que Ujú. obviamente se usa como proxy de alguna manera. No es exactamente el mismo porque obviamente las canastas de consumo que se Claro. arman son diversas. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, pondera más los servicios que los bienes, y a nivel nacional el IPC tiene más ponderación de bienes que de servicios. Yo te diría que, bueno, también obviamente anticipado por Caputo, más allá que no te da el número puntual, siempre cuando el ministro te habla de zonas, es muy difícil que vayamos a tener un número alejado a eso, porque no creo que te vaya a anunciar algo contraproducente para el gobierno. Yo te diría que vamos a ver un número cercano al 4%, incluso por ahí ligeramente más abajo que este valor, 3,9, 3,8 aproximadamente, lo cual obviamente te marca una desaceleración de los Ujú. precios con respecto a el mes anterior. Yo te diría obviamente que lo que hay que seguir viendo es, por un lado, la inflación núcleo, porque creo que es el Ujú. componente más difícil de Sí. lograr, de romper esa inercia del 3% aproximadamente. Y sí, otro tema clave, si querés, es ver lo que es básicamente la composición de la canasta básica, sobre todo, que tiene un gran peso lo que es alimentos, sobre todo, que prácticamente estar corriendo entre el 2,5-3% mensual, que esa va a ser, te diría, también una inercia difícil de romper a la baja, ¿no? Bien, ahora vamos a meternos en lo de la inflación núcleo porque me parece relevante. Siempre hay gran discusión acerca de lo que pasa con los servicios públicos, la enorme cantidad de subsidios que estaban aplicándose y que el gobierno está retirando en algunos casos con mucha intensidad, ¿no? Como en el caso del agua, por ejemplo, que ya fueron retirados casi por completo. En la electricidad y en el gas todavía esa tarea no terminó. Y en el transporte falta muchísimo. Bueno, ese sería más o menos el mapa. ¿Cómo pega eso en la inflación general? Es decir, ¿por qué es tan importante ahora la inflación núcleo, la que no contiene justamente esas tarifas? No, bueno, a ver, el gobierno es genuino que dentro de Ujú. obviamente toda la faceta del plan económico tiene que seguir encarando, porque esa tarea no Ujú. está terminada, te diría yo. El reacomodamiento final de todo lo que son los precios relativos, bueno, en este caso obviamente primordial el tema de todos los servicios públicos. Obviamente al mismo tiempo el gobierno tiene que cuidar de alguna manera lo que es el bolsillo de la gente, si querés, porque vos tenés Ujú. al mismo tiempo un repunte en el margen, obviamente, porque falta mucho por recuperar de lo que es los salarios de los trabajadores registrados, que desde prácticamente el inicio del año vienen corriendo. Bueno, el inicio del año no, porque enero fue un mes complicado. A partir de febrero, te diría, vienen corriendo por arriba de lo que es el IPC, con lo cual si vos también te pasás, por decirlo de alguna manera, con lo que son los ajustes tarifarios, abortás también de alguna manera esa recomposición del salario. Y no nos olvidemos que, más allá que obviamente también el gobierno tiene que priorizar lo que es la inversión para que sea uno de Ujú. los principales motores que dinamizan la economía, hoy por hoy el consumo sigue siendo el componente principal de lo que es el PBI, con lo cual vos al mismo tiempo tenés ese peso y contrapeso, si querés, de tener que cuidar el bolsillo de la gente para poder efectivamente ver un repunte del consumo y ver todavía más repunte de la actividad económica, que bueno, obviamente tenemos algún que otro brote verde comparando el mes contra mes, pero Ujú. obviamente cuando vos comparás la foto interanual, seguimos lejos de lo que fueron los niveles de actividad el año pasado, ¿no? Ujú. ¿Cuánto puede pegar en la inflación de este mes, en la de septiembre, la baja del impuesto país? Hoy que hay un poco más de claridad, ¿cuánto puede influir el hecho de que los importadores ya no paguen tanto de impuesto a la hora de comprar dólares para insumos o para máquinas? Bueno, eso creo que está bueno entender un tema práctico de la aplicación del impuesto. Vos el impuesto efectivamente lo pagás, o sea, el importador que está Ujú. importando paga al momento de que va a pagar efectivamente esa importación, no es Claro. al momento de que vos
pedís el derecho de importar. Eso creo que está bueno tenerlo presente también porque vos, más allá de que anuncien la baja del impuesto, si querés, en la práctica esa efectivización de la baja ocurre para las importaciones muy nuevas al momento que los importadores empiezan a pagar esas importaciones. Bien, Esto creo esto que está quiere bueno también decir, tenerlo Lucas, presente. que está muy bueno el punto. Digo, si yo cierro una operación de importación hoy, voy a pagar en 30 y 60 días. Es decir, que esa baja del impuesto se va a efectivizar dentro de 1 y 2 meses. Efectivamente, y Ujú. también para atrás, si querés, te corre con los importadores que declararon importaciones, porque también no nos olvidemos que ahora, en lo que respecta al comercio exterior, se te están solapando el esquema nuevo, que es un esquema 50 el primer mes, 50 el segundo mes, con el esquema anterior que teníamos, que era un esquema de 25, 25, 25, 25, con lo cual Ujú. vos, en estos meses, vos vas a tener importaciones nuevas, por decirlo de alguna manera, Ujú. importaciones que quedaron con el esquema viejo, con lo cual vos tenés ese doble efecto que es baja para las importaciones nuevas y a su vez de alguna manera baja para las importaciones con el esquema anterior que se están efectivizando, ¿no? Obviamente en durante el corriente mes y durante el mes que viene también. Va a tener obviamente un impacto, no podemos decir que no. De hecho, y esto ya es de hablar con clientes de acá de BAPSA que son importadores, hay Claro. bajas, obviamente, en la lista de precios que les Ujú. pasan después a sus clientes. El tema, obviamente, es que pasa lo mismo. Gran parte de las cosas que se importan, aproximadamente el 80% de todos los bienes importados, no son bienes finales, sino que son bienes intermedios que son usados para producir otros bienes, con Claro. lo cual ese impacto en los precios puede ser un poco más difuso. ¿Por qué? Porque hay que ver cómo es toda la estructura de costos, si se quiere, de los diferentes sectores, obviamente, que usan esos Ujú. componentes importados para Pero ver está si claro que no efectivamente. importan un producto, sino un insumo. Ujú. Exactamente, bueno, exactamente. En el agregado de las Ujú. importaciones, el 80% es importación de insumos para producir, efectivamente, con lo Ujú. cual esos insumos van a tener una baja por la baja del impuesto. Habría que ver cuál es el efecto final en cada uno de los sectores donde se usan esos insumos, porque bueno, como por Claro. ejemplo la entrevista que tuvieron antes, hay muchos más impactos en los precios finales, Ujú. ¿no? Ni que hablar obviamente de toda la escala de impuestos que afrontan los diferentes sectores, con lo cual habría que ver el efecto final. A lo que respecta, así, si querés, por ejemplo, alimentos, tuvo un impacto la baja del Ujú. impuesto país de, bueno, obviamente hay que ver a qué consultora se le pregunta, aproximadamente medio punto, si se quiere, un poco más, un poco menos. Yo te diría lo que puede llegar a impactar incluso más es algo que anunció ayer el ministro Caputo en el nuevo podcast que tiene el Ministerio de Economía, que es más baja de aranceles de importación a productos puntuales. Una medida Bien. que ya tomaron hace un par de meses Como para, una por medida ejemplo, de los. contener los precios internos, digamos, que haya algo más de Exactamente. competencia con productos importados. Esto, desde luego, puede pegar favorablemente en la inflación y desfavorablemente en la producción y en el empleo local, en algunos Bueno, sectores, me eso te imagino. iba a Mm. comentar también, teniendo en cuenta que lo que es la industria, sobre todo, es uno de los pocos sectores que todavía no muestra ni siquiera rebotes mes contra mes, porque de esto lo hemos hablado con vos también. Creo que está bueno para ver, hablar o no de reactivación económica, después pasar una comparación Claro. interanual, primero pasar una comparación intermensual, mes contra mes, a ver si la actividad mes a mes está mejor, lo que es puntualmente todo el sector industrial. Sigue, obviamente, bastante complicado, ni que hablar, obviamente, el empleo en el sector también es así, con lo cual este tipo de medidas, obviamente, pueden ser, obviamente, beneficiosas para, Ujú. por un lado, los consumidores y, por otro lado, la contención de precios, si querés, y fomentar la competencia. El problema, obviamente, pasa por discutir cuánto más te va a llevar lograr esa reactivación del sector industrial al Ujú. tomar este tipo de medidas, ¿no? Más allá que después podemos discutir si es correcto o no generarle un beneficio final al consumidor, ¿no? Bien, Lucas, por último, ¿qué está pasando con el dólar? Vienen unos días de muchísima calma. Esa calma en la Argentina se sabe que nunca es eterna, nunca es permanente la calma con el dólar, pero digo, el argumento central del gobierno es ahora viene una etapa de mucha oferta de dólares por el ingreso de los dólares del blanqueo, también porque hay mucho desarme de posiciones, ¿no? Para hacer frente a el pago de impuestos, etcétera. ¿Qué estás viendo en materia de dólar? Bueno, a ver, obviamente el gobierno siempre va a tratar de llevarse lo más positivo Ujú. del contexto. Yo te diría que hoy la realidad es el poder de fuego de intervención que tiene el Banco Central, el esquema obviamente ya preanunciado, dado las compras que tuvo los últimos meses,
sigue siendo muy fuerte, tiene un caudal muy fuerte de dólares todavía disponible para vender, que debería hacerlo si cumple obviamente con lo que anunció en su momento. Las últimas ruedas, el Banco Central estuvo con posiciones vendedoras bastante fuertes en el mercado oficial de cambios, obviamente principalmente explicadas por diferentes pagos de deudas que tenían empresas y en este caso provincias, con lo cual no necesariamente es una dinámica complicada hacia adelante. Obviamente, estacionalmente no son los mejores meses para lo que es el Claro. proceso de acumulación de reservas del Banco Central. Bueno, obviamente también tenés el efecto blanqueo, que eso sí creo que es bastante positivo. Los depósitos en dólares día a día, obviamente más o menos entre 100 y 150 millones de dólares todos los días entran a los depósitos, con lo cual eso también ayuda a la acumulación de dólares y de reservas, obviamente. Yo te diría que no necesariamente estamos en un contexto tan positivo como quiere el gobierno al día de Claro. hoy. El año que viene sí, obviamente vos vas a tener un superávit energético muy robusto, podría llegar a tener también un superávit comercial muy robusto también, y si a eso le sumas obviamente el superávit fiscal, deberías tener un contexto en el cual no podemos hablar, calculo yo, de abundancia de dólares, porque Está me bien. parecería un Ahora, poco fuerte el término. ese escenario, Lucas, le daría larga vida al carry trade, ¿no? Para el inversor o para el ahorrista, sobre todo para el ahorrista no tan sofisticado, si se quiere. Digo, tanta quietud del dólar vista hacia adelante, por lo menos le da algún tiempo más al inversor a seguir apostando a algún instrumento en pesos. Bueno, mira, si querés para no hablar puntualmente de la Ujú, tasa de interés, que eso puede ser un poco más finito el tema, por decirlo de ujú. alguna manera, yo creo sí que la inflación le va a seguir obviamente ganando a lo que es el aumento del precio del dólar, por un lado, que es obviamente la dinámica que vemos desde el principio de año muy fuertemente, de ahí que siempre discutimos qué tan sostenible es la apreciación real del tipo de cambio, por un lado. Lo que sí creo que tenemos que empezar a discutir mucho más fuerte es todo esto a hoy es sostenible, dado que Ujú, todavía tenemos cepo cambiario, ¿no? Yo, claro. por ejemplo, el tema de el roleo de la deuda en pesos, gran parte de que vos puedas rolear hoy esa deuda y que tengas licitaciones exitosas, va a colación de que vos todavía tenés el cepo cambiario, con lo cual yo te diría, creo que algo que tendríamos que empezar a discutir un poco más fuerte y ver y estar muy atentos a cómo se va a mover el gobierno en ese tema es Ujú. cómo termina o cómo sigue evolucionando el tema del cepo cambiario, Bien. porque la realidad es que vos para tener efectivamente un crecimiento económico robusto, vos necesitas ver cómo se acomodan todas las variables Ujú. económicas sin cepo cambiario, porque si no, en definitiva, siempre vos tenés una foto parcial, por decirlo de alguna manera, Bien, de la economía. y siempre está el pendiente, claro, lógicamente, siempre mientras no se Exactamente. resuelva el tema del cepo. Lucas, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, Fernando, muy buenos días para todos. Lucas Gratini, analista de BAPSA de Buenos Aires Valores, allí dando primero su análisis acerca del gran dato del día, cuál va a ser la inflación de agosto que el INDEC va a anunciar hoy a las 16 y por supuesto viendo también lo que pasa con el dólar, ¿no? Mucha calma, pero claro está, supeditado a lo que vaya a pasar con la salida del cepo. Una salida del cepo que el gobierno empezó